Dos palabras solamente para las personas que no me conozcáis. Mi nombre, como habéis visto en los escritos, en el programa es Bienvenida Sánchez Alba y como podéis ver en la pantalla, soy profesora de esta facultad desde hace algunos años. Hice mi tesis doctoral sobre temas de paz y conflictos y utilicé como una de las técnicas, la técnica y la filosofía central, la de constelaciones sistémicas y familiares, como herramienta de transformación de conflictos en el área de cooperación internacional. ¿En qué nos vamos a centrar hoy? Hoy nos vamos a centrar sobre todo, en este poquito tiempo que nos queda, en cómo trabajar esta técnica, esta herramienta en los ámbitos educativos, en los diferentes tanto ámbitos educativos formales como informales. ¿Por qué lo he querido dejar como lo último, ¿no? Al final de todo? Aparte, por reglas de cortesía y de protocolo, que quien recibe siempre se queda al final, aparte de eso creo que tiene todo el sentido esta metodología, porque de alguna manera suma se suma humildemente a los trabajos que ya han hecho las compañeras anteriores, las talleristas anteriores, y luego vamos a ver por qué. Bien. El taller lleva por título Constelaciones familiares y sistémicas como método de transformación de conflictos. Quería que os fijéis en ese cuadro, ¿vale? Que, Maje, ¿quieres apagar la luz? Si no os importa. Bien. Solo quiero que os fijéis en este cuadro, que es uno de los orgullos de la historia del arte, de la pintura a nivel mundial, ¿no? La familia de Carlos IV de Goya. Fijaros en ese grupo familiar y observad, no quiero que me lo digáis, solo observar cuál es el personaje de todos ellos que no está presente en ese momento. Hemos estado estos días trabajando con Laimi desde el Mindfulness, la humildad del presente, el regalo del presente, con Ana la unidad de trabajar entre iguales, y la disciplina de la paz con Carolina también de estar dentro, cada uno en el presente, en nuestros pensamientos, en nuestros juicios. Ahora vamos a ver cómo, y es una prueba más de cómo los seres humanos, quizá porque tenemos una mente, somos seres de memoria y tenemos una mente anticipatoria a veces para defendernos de los peligros, ¿no? Nos cuesta estar aquí ahora, ¿no? En el presente. ¿Cuál es de todos estos personajes el que no está en ese presente, en el presente pictórico? ¿Lo habéis localizado? Sí. ¿Quién quiere decirlo? ¿Quién quiere señalarlo? ¿Elena? Una mujer que está mirando para atrás. ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿La veis? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora sacaré el puntero que tengo por ahí, ¿veis? Bien, es curioso, este personaje, ¿lo veis, no? Sí. Este personaje yo he estudiado, me gusta mucho el arte, he estudiado, y hay hipótesis de quién puede ser. Los historiadores que explican, los historiadores del arte, este conjunto pictórico, definen cada uno de los personajes y la relación y los vínculos familiares entre ellos. Pero ese personaje no aciertan a saber quién es, quién podría ser. Solo hay hipótesis, pero nadie se atreve a definirlo. Evidentemente se ve que es alguien del grupo, pero podríamos decir, y lo dejo ahí, que es alguien que está excluido, por lo menos en ese presente. Porque desde las constelaciones como método y familiares y sistémicas, uno de los trabajos fundamentales, y el sistema educativo español es inclusivo, por definición, es trabajar con la exclusión, incluir aquellas situaciones, aquellas cosas que no podemos mirar, aquellas personas de nuestro grupo que están excluidas. Ese es lo primero. Todos tenemos derecho a pertenecer a un grupo. Todos somos seres sistémicos. Y ahí lo dejo.
porque vamos a trabajar ahora con esa exclusión, ¿vale? A lo que os invito es ahora a que nos pongamos de frente y elijamos una pareja. Podemos hacer una dinámica para quedarnos emparejados y emparejadas, que creo que puede ser más divertido, si os parece, y vamos a trabajar con aquello que de nuestro psicosistema, de nuestro sistema, nuestra parte interior, aquel que muy bien ha definido Carolina, el de los pensamientos, el de los juicios, porque enjuiciamos y lo que nos encontramos fuera. Lo acabamos de ver y lo hemos trabajado muy bien con Carolina, pero ¿por qué encontramos tantos juicios fuera? ¿Por qué? ¿Por qué llegamos y lo primero que hacemos es enjuiciar una situación, una persona porque es una pija, porque lleva un pañuelo, como nos ponía este ejemplo Carolina? ¿Por qué? Ignorancia. Desconocimiento, ignorancia. ¿Uno puede dar lo que no tiene? Si yo estoy dando juicio continuamente y si estoy proyectando, ¿qué quiere decir? Que estoy dormida. Pues el juicio está en mí, que puedo estar dormida desde la conciencia. ¿Es a eso a lo que te referías? ¿O estar dormida? El juicio está en mí, es la ley de la proyección. Estoy proyectando y estoy viendo algo que está en mí. Bueno, vamos a trabajar con eso. Ese va a ser el primer ejercicio que vamos a hacer, si os parece bien, ¿vale? Una de las cosas de las que hablamos en la filosofía de la teoría de las constelaciones familiares, hemos visto que es trabajar con la exclusión para incluir, y la otra es honrar siempre aquellos y aquellas situaciones, circunstancias, personas que han hecho posible que nosotros estemos aquí. Que yo hoy esté hablando aquí en esta facultad de constelaciones familiares es gracias al maestro Bert Hellinger, pedagogo. En este sentido tiene mucho sentido que se hable en esta facultad de él, filósofo y psicoterapeuta alemán, ya muy mayor. ¿Ya cuántos años tiene Bert? ¿90? No, ¿93 o 94? 93. Bueno, os cito aquí, por si os interesa, un libro donde habla de sus memorias y donde habla de todo su proceso, Un largo camino. Está editado en Buenos Aires, en Alma Lepic. Bien, continuamos. Sí, bueno, esta es una definición mía, porque no tenemos una definición clara de lo que sean las constelaciones familiares como metodología. Por eso lo cito y pongo Sánchez 2015, porque es la primera vez que busqué una cierta definición. Yo lo defino como es una metodología topo-psicoemocional. Topo por el espacio, psico porque trabajamos con nuestra psique y la relación de nuestra psique con las emociones, que trabaja con 3 dimensiones. La dimensión sistémica, es decir, define al ser humano como ser de grupo, como ser social, básicamente. Por eso tiene también mucho sentido trabajar en educación social y en todo tipo de educación con ello. Transgenealógica, es decir, somos porque otros han sido antes. Han sido antes mis padres, mis abuelos, han sido antes las generaciones que han ayudado a que yo viva en un país donde, por ejemplo, como mujer ahora tengo más libertades, la educación es universal, por ejemplo, ¿no? Es la gratitud a aquellos que hicieron lo que yo ahora, de lo que a mí me beneficia. Y fenomenológico tiene mucho sentido porque enlaza muy bien con lo que acabamos de trabajar con Carolina, con Laini ayer. Es no trabajar con el juicio. La fenomenología es observar lo que se manifiesta tal y como se manifiesta. Sé que es muy difícil, pero ponerme delante de un ser humano, de una circunstancia, como decía Carolina, sin juicio, mostrando sencillamente y narrándome lo que estoy viendo, nada más, sin ir más allá, disfrutando de lo que hay en cada momento. Con esas 3 dimensiones trabajamos educativamente, ¿no?
En la sistémica, bueno, ya explico, porque el ser humano forma parte de los grupos, la transgeneracional mira a la persona como heredero de una psicogenealogía pretérita y presente, intrageneracional también, y la fenomenológica más allá de los prejuicios. ¿Cuál es el objetivo fundamental de trabajar con esta metodología? Una constelación familiar y sistémica se dirige a la reconciliación y pacificación de los sistemas a partir de la visibilización y aceptación de lo que estaba excluido y oculto a través del restablecimiento del orden y el equilibrio, o, lo que es lo mismo, el respeto a los órdenes del amor y de los sistemas humanos. Estos órdenes, estas leyes que sistematizó Bert Hellinger, vamos a ver ahora mismo que tienen mucho sentido, y cada uno de nosotros podíamos narrar una circunstancia en que hemos llegado a un conflicto desagradable, incluso a veces violento, cuando hemos de alguna manera perpetrado estos órdenes. Siguiente, por favor. Y estos órdenes tienen que ver con la pertenencia, lo acabamos de decir, hemos visto la familia de Carlos IV, este magnífico retrato de Goya, cómo había un personaje excluido. Y ese personaje estaba tan excluido que ni siquiera los historiadores sabían quién era. Dice Bert Hellinger que todos y todas tenemos derecho a la pertenencia. La exclusión genera conflicto. Esa fue la tesis, la hipótesis que yo manifesté en mi tesis doctoral. La exclusión genera conflicto. Vamos a pensar, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a pensar en la Declaración de los Derechos de los Niños y de las Niñas. Vamos a pensar en la propia Constitución española, en la Constitución de Puerto Rico, de Finlandia, ¿no? Por citar a algunos de los estudiantes que están aquí, la Constitución de Venezuela. Pensad en un solo artículo que invite a la exclusión. Todos los seres humanos tienen derecho a la vida. Así empieza el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y así tiene su correlato parecido en la Constitución española. La educación será universal y gratuita, al menos en los primeros niveles de instrucción, dice la Declaración de los Derechos Humanos. Todo ser humano tiene derecho a un nombre, todo niño, perdón, tiene derecho a un nombre, a una familia, familias, hay muchos modelos de familias, etcétera, etcétera. Por exceso o por defecto hablan de la exclusión. En 1948, 10 de diciembre, cuando se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se habla también en el preámbulo y de que la educación tendrá por objeto y por objetivo principal velar por la paz. Era un canto al nunca más después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué? Porque visto los procesos de exclusión que se habían dado en Europa, empezando por Alemania a raíz de la paz de Versalles de la Primera Guerra Mundial, todo eso generó conflictos. No me voy a meter, pero podemos estudiar, lo tengo documentado, podemos estudiar conflictos, guerras, situaciones en las que el origen casi siempre tiene que ver con la exclusión de un ser humano. Alguien que roba, puede ser cleptomanía también, ¿no? Pero normalmente cuando yo robo porque tengo necesidad es porque quiero tener el mismo lugar de abundancia bajo el sol que tienen los demás. Digo, cuando podéis poner ejemplos, más ejemplos. Cuando la educación social, los estudiantes de educación social, básicamente ¿con qué colectivos vais a trabajar en educación social? Con personas que están en riesgo de exclusión o están excluidos. ¿Por qué? Porque la educación, los sistemas sociales, la normativa, nos hemos dado cuenta que cuando hay exclusión hay conflictos. Y esos conflictos, decimos que el conflicto es inherente a los seres humanos, lo que no es inherente es la violencia. Prevenimos, ¿de acuerdo? El orden temporal y jerárquico. Yo me quiero poner por delante de mi padre o de mi madre, decir cómo tiene que llevar la casa, cómo tiene que educar, cuáles son sus errores, el conflicto está servido. Por tanto,
hay otro orden, además de la pertenencia, que es el nivel temporal y jerárquico. Es decir, las personas que primero llegan a un sistema son las personas que tienen que tener el respeto y el reconocimiento de los que llegan después. Y nos sumamos, como muy bien has hecho. Y ellos se han dejado. Las nuevas generaciones formamos un equipo. Pero si esto no sucede, si yo no respeto, el que se queda excluido, porque es una suerte de exclusión, te quito mi sitio, te quito el sitio de fundadora, te quito el sitio de directora. Si hablamos de jerarquía, el conflicto ya está servido. Si yo puenteo a esa persona, no reconozco lo que está haciendo, el conflicto ya está servido. Por tanto, se trata de respetar esos órdenes. Lo que no quiere decir que yo me tenga que hacer sumisa, por supuesto. Pero siempre desde el respeto, desde la propuesta, no desde la descalificación. Como le he dicho nosotros, como hemos visto, ¿no? Nosotros somos más jóvenes, hemos hecho másteres, somos jóvenes suficientemente preparados, ¿no? Y por último, el equilibrio y la compensación. Por ejemplo, ¿por qué comemos cada día? Aparte de que nos guste comer, ¿por qué comemos? Más allá de lo gastronómico, ¿no? de la parte estética de la comida, ¿para qué comemos? Necesitamos esa energía. Necesitamos esa energía. ¿Y por qué necesitamos esa energía? Que también la entregamos. Porque la entregamos. ¿A qué la entregamos? Pues al servicio de los demás, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones. En respirar, en pensar, gastamos, ¿no? Las sinapsis neuronales gastan energías. Entonces, tiene que haber un equilibrio, siempre una compensación entre lo que yo gasto y lo que yo repongo. Eso a nivel intrasistémico y a nivel orgánico. Pero si hablamos, por ejemplo, a nivel emocional, nos entregamos a una causa, nos entregamos para trabajar con unas personas, trabajar en un sistema, en una escuela, en mi trabajo. ¿Quién no ha tenido un conflicto de trabajo alguna vez? Pensad por qué eran esos conflictos de trabajo. ¿Alguien quiere hablar de un conflicto de trabajo? No hace falta mentar a la persona ni dónde ni cuándo. ¿Tenía que ver con la compensación? ¿Sí? ¿Nos gusta que nos reconozcan en el trabajo? ¿Eso es una forma de compensación, de equilibrio? Yo entrego, yo doy y tú reconoces lo que yo he hecho. Puedo estar más allá de eso, trabajando desde la paz interna y que me da igual. Pero lo normal es que eso me genere un malestar, ¿vale? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, que nos den un sueldo cuando vamos a trabajar, que nos paguen una ponencia, ¿es un ejercicio de compensación? ¿Estamos de acuerdo? Cuando se descompensa o no se reconoce o yo no recibo esa energía que necesito para seguir adelante, surge de nuevo el conflicto. A estos tres niveles es con los que trabajamos cuando utilizamos las constelaciones familiares o sistémicas como ejercicio para transformar, que no resolver, sino transformar los conflictos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos todos los sistemas humanos, por tanto podemos trabajar desde dentro, podemos trabajar con la paz interna. Ser humano es un sistema, y sistemas sociales. Eso es que las constelaciones familiares son un sistema, es un trabajo sistémico. ¿De acuerdo? Trabajamos con la concepción de que lo que al ser humano le pasa no tiene que ver solo consigo mismo, tiene que ver, por supuesto, con su intrasistema, pero con todos sus sistemas relacionales, empezando por la familia, después en la escuela, después en el trabajo, después en la familia que yo fundo con mis hijos, con mi pareja. Continuamos. Es fenomenológico, ya lo hemos dicho, ¿por qué? Porque nos desposeemos del juicio y observamos lo que sucede, nada más. ¿De acuerdo? Siguiente. Es transgeneracional. Me encantó esta frase de François Dolto.
lo que calla la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. Es decir, viene a decir, no solamente heredamos el mapa genético, el genoma, sino también aquella constitución cultural, emocional del sistema familiar. Y ahí vemos la falta de compensación en el sistema, la exclusión y el respeto al o no a los antepasados y a lo intrageneracional también, a nuestros padres, ¿vale? Se trata, dice Angélica Olvera, de la conciencia colectiva que forma parte de los sistemas familiares y que se hereda de una generación a otra como elemento constitutivo del patrimonio cultural del grupo. Es decir, vamos más allá de la herencia genética, es una suerte de herencia emocional, cultural, sistémica, ¿vale? Heredamos los sistemas de creencias de nuestro patrimonio familiar. Continuamos. Y esto me encantó de Mario Corradini, que me pareció hermoso. Yo trabajo mucho con la poesía y con el arte. De aquellos que buscaron antes de ti quedan solo las cenizas, pero en cierto modo eres su huésped, ya que en la tierra que atraviesas también vibran sus pasos, su espíritu aún sopla alentando tu esperanza y su ejemplo te ayuda a iluminar el rumbo. Pero tú eres apenas una idea que vaga, no te creas más importante que una sombra fugaz. Recuérdalos cuando te falten las fuerzas o cuando debas decidir en una encrucijada, porque ellos pasaron como pasas tú con las mismas preguntas. Somos porque otros han sido antes. Reconocer esto nos desposee de juicios. Así como fueron los que nos precedieron, hemos llegado a la vida, con sus carencias, con su amor y su desamor, con sus virtudes y sus defectos. Así como fueron mis padres, mis antepasados, los políticos que precedieron a este gobierno o los anteriores, hace que nosotros estemos ahora aquí, en este espacio, trabajando y generando mayor conciencia. Y nos desposeemos del juicio y de las cargas. Trabajamos con el regalo del presente, que decía Laimi. Continuamos. Gracias. Si a las constelaciones familiares y sistémicas le sumamos los ámbitos educativos, tenemos lo que hemos dado en llamar la pedagogía sistémica actual. La pedagogía sistémica desde el enfoque filosófico, porque anteriormente hubo un enfoque más tecnológico en los años 80 en la Universidad de Barcelona sobre todo, y hay que reconocerlo. Con Bert Hellinger y con las personas que han trabajado como Angélica Olvera, Mercè Travesset, ahora veremos quiénes han sido los pioneros, las pioneras, todas ellas mujeres, de lo que llamamos la pedagogía sistémica. ¿Y qué pretende la pedagogía sistémica? Hemos dicho que esta metodología trabaja por la reconciliación y la inclusión. Pretende generar un nuevo subsistema que sume, interseccione el sistema educativo con el sistema familiar. Pero no solamente a nivel teórico, sino que eso se regule normativamente. Es decir, que la escuela entre de verdad, más allá solo ¿cómo se llama? El consejo escolar, que no, más allá del consejo escolar, que sí es un órgano decisorio, pero sobre todo consultivo, ¿no? Se genere un espacio dentro de la escuela donde la familia y el sistema educativo de esa escuela, de ese centro, no solamente escuela, porque estamos en el ámbito de la educación social, puedan trabajar hombro con hombro, puedan interpelarse, puedan buscar soluciones a sus problemas conjuntamente, cooperen en definitiva. Y ese es el objetivo final de la pedagogía sistémica, esa reconciliación que ahora realmente es un conflicto. La escuela va por un lado y la familia va por otro. Se están buscando ya momentos de acercamiento, pero todavía hay muchos conflictos. Todos conocemos algún caso, incluso de alejamiento escolar, ¿no?, que le han puesto por agresión a los maestros. Algunas familias
no es la primera vez que lo hemos leído en los periódicos y que conocemos esa casuística, ¿no? Desde que podemos hablar y comprendernos, e incluirnos. En definitiva, siempre es la inclusión. Continuamos. Bien. Honrar y reconocer las mujeres, las maestras y maestros que han hecho posible que nosotras estemos aquí hoy trabajando esto, yo pueda transmitiros Bergelinger y de la aplicación de estas teorías del pedagogo y filósofo y psicoterapeuta alemán Bergelinger. La primera que las puso en práctica en una escuela fue Marianne Frankel, ¿vale? A principios de siglo. Publica en el 2004, ya traducido al español, su libro Eres uno de los nuestros, editado en Alma Lepic, donde cuenta todas sus experiencias en una escuela multicultural en Alemania, donde a raíz de empezar a trabajar con las metodologías, con las aplicaciones, los presupuestos, la filosofía Bergelinger en el aula, empiezan a dirimirse los conflictos. ¿De acuerdo? Angélica Olvera, en México, y también algunas de las que estamos aquí tuvimos la suerte y la honra de formar parte de la primera generación del máster de pedagogía sistémica aquí en España, ¿no? Y la primera persona que lo sistematiza a un nivel mucho más académico en su libro de pedagogía sistémica es Mercé Travesset, ¿no? Gracias a ella tenemos todo un cuerpo de disciplina que lo podemos llamar hoy por hoy pedagogía sistémica. ¿De acuerdo? Continuamos. ¿Cómo se trabaja la pedagogía sistémica? Y rápidamente vamos a ponernos a trabajar. Pero podemos trabajar, habéis visto, hemos hecho la primera práctica aquí. Imaginaos eso mismo que hemos hecho con una persona, con varias personas, trabajando un conflicto que tenemos con una persona o con varias. Lo podemos hacer con, pasa la siguiente. Ay, ¿no está la siguiente? Bueno, se trabaja con personas, me he olvidado de la foto, no sé por qué. La anterior. Bueno, igual que con muñecos, se hace con personas, como hemos visto aquí. Es lo que vamos a hacer aquí hoy, la práctica, aunque no esté la foto, ¿de acuerdo? Trabajamos en 3 dimensiones. Y es muy fácil trabajar así, porque cuando yo tengo un conflicto, yo lo tengo a nivel interno en una sola dimensión. Y es la dimensión de rumiar, por decirlo de alguna manera. Es la dimensión solo del pensamiento, es lineal, donde yo le doy vueltas y vueltas al conflicto, pero donde solo veo mi narrativa, ¿de acuerdo? Y donde solo veo mis juicios y mis prejuicios al respecto. Y casi siempre en esos juicios y prejuicios de conflictos interpersonales, yo soy la buena, porque vivimos también en un mundo maniqueo. Y entonces el otro, la otra es el culpable. Con lo cual, como decía Carolina, nos desposeemos de nuestro poder, porque está afuera. Es él o ella, la persona que me ha perpetrado, que me ha ofendido. ¿Qué es lo que hacemos? Sacar fuera, a través de la expresión con personas o con muñecos, en 3 dimensiones. Verlo como en 3D. Cuando no podemos hacerlo con personas, léase, por ejemplo, en la escuela, en el gabinete de orientación, podemos utilizar muñecos. Y le damos, por ejemplo, a nuestros estudiantes, o si se trata en sesiones de terapia, por ejemplo, a los muñecos para que representen esas cosas, esas situaciones, ese malestar, ese conflicto que llevamos dándole vueltas y no encontramos la salida. Continuamos. Podemos trabajar también con el test de familia. Yo hice un estudio y algunas de las personas que están aquí participaron también en esta facultad, aplicando el clásico test de la familia proyectivo de Corman a la mirada sistémica, desde los presupuestos de los órdenes de los sistemas humanos que acabamos de ver, la pertenencia, el equilibrio y el respeto, ¿vale? A la llegada, al orden de llegada al sistema y la jerarquía, ¿no? Y a partir de ahí podemos ver, por ejemplo, aquí podemos ver el caso de un niño, que estaba muy enfadado, este dibujo, porque su papá y su mamá se estaban separando.
Y entonces se pone en el medio intentando unirles. Bueno, esto sería, no vamos a ponernos a analizar, pero es un ejemplo, ¿no? Es una información que se le puede dar al orientador, a la orientadora del centro. Continuamos. El genograma. Empezar a trabajar con esas creencias, con esos sistemas de creencias limitantes, que se dice ahora, que hemos heredado desde nuestra transgenealogía. Y haciendo el genograma nos podemos dar cuenta dónde está el nudo sistémico, dónde está el conflicto, desde dónde viene, y remontarlo ahí para incluir siempre. Continuamos. Otra técnica es la fotobiografía. Trabajar con diferentes fotos y ver qué pasa en mi historia de vida, cómo me sitúo yo, cómo aparezco en las fotografías, o aparezco, no aparezco, cómo estoy, qué puedo traducir de mi familia, qué es lo que pasa. Esto es cuando no queremos mirar determinadas cosas. Por ejemplo, en el máster de pedagogía sistémica, una de las técnicas que hicimos fue la fotobiografía. Tenemos que hacer nuestra historia escolar como trabajo de fin de máster, y fue recopilar fotografías de nuestra historia educativa, desde que empezamos en la escuela infantil hasta que terminamos. Fotos que ya teníamos olvidadas, y analizarla a la luz de estas comprensiones nos ayudó mucho a validar nuestra propia historia educativa. Porque si yo como educador o educadora voy a trabajar a una escuela, voy a trabajar a un colectivo y todavía tengo asuntos pendientes, heridas de mi propia historia educativa, seguramente voy y la proyectaré. Y ahí ya me invalido para poder trabajar en eso. Por tanto, importante, continuamos, la fotobiografía con la autobiografía, que puede ser de vida, puede ser profesional, por ejemplo, si tenemos que trabajar con temas de empresas, ¿no? Que esto también se trabaja, es una técnica que se trabaja en empresas, ¿de acuerdo? Para validar y hacer las paces con nuestra historia, con aquello que nos pasó, aquello que todavía nos duele, aquellas personas, aquel maestro que todavía decimos que me tenía manía, aquel maestro o aquella situación en que me sentí excluida, trabajarlo, transformarlo, resignificarlo, para, a la luz de mi adultez, de mi conocimiento, estar en paz con ellos. Es decir, tal y como fue, aquí estoy. Tal y como fue, me puedo dar cuenta que con aquellas situaciones desgraciadas me fortalecí, me empoderé, descubrí cosas. De eso se trata, ¿no? De hacer las paces con la historia. Continuamos, por favor. Continuamos. Algunos ejemplos, por ejemplo, como la carta al padre de Kafka, que yo después que la leí a la luz de esta filosofía transgeneracional, pues es un libro maravilloso, me pareció todavía muchísimo más impresionante, ¿no? Continuamos. El Familium, que aquí os he dado la página web para trabajar, es un grupo de madres y padres que han abierto tienen varias publicaciones, tienen una página web para trabajar con las familias. Y luego el libro de cuentos que nos unen de mi querida amiga y colega Maita Ángeles Cordero. Y por último, recursos y bibliografía, ¿vale? Al respecto. Como veis, ya hay muchas publicaciones. He hecho solo una sencilla publicación, quiero decir, todo esto ya tiene toda una trayectoria, incluso de investigaciones que validan todo este trabajo. Bien, hasta aquí dejamos la parte de fundamentación, que sé que esto nos cansa por el día y mucho rato llevamos sentadas, ¿vale? Ahora lo que os propongo es empezar con la práctica, hacer prácticas.